Buenas tardes, querida familia. Qué agrado, qué alegría, qué gozo poder estar con ustedes este ratico. Después de tanto tiempo, pues, poderles decir que el amor de Dios sigue intacto, que el cariño y el afecto sigue igual y aún cada día creciendo más, al notar la falta que nos hacen, a notar el tiempo que les estamos extrañando. Hoy quiero compartir con ustedes algo en lo que el Señor me ha llevado cada día a ser un mejor siervo, lo que Dios me ha permitido y me está llevando cada día a formar el carácter de Cristo en mí para ser un mejor pastor, para ser el pastor que el pueblo necesita, que el pueblo anhela y que el pueblo desea. Como ser humano, con errores, con aciertos, muchas veces, pero también a veces con desaciertos. Pero aún es el tiempo de agradar a Dios aún a pesar e independiente de las circunstancias. Porque no podemos bajar la guardia. No podemos dejar que la vela encendida por la presencia del Espíritu Santo se apague en medio de las dificultades. Dice el Señor que nosotros somos la luz, que nosotros somos la sal, que estamos llamados a dar luz a donde hay tiniebla, y que estamos llamados a darle sabor a la vida, donde en medio de muchos la vida no tiene sentido y muchos no experimentan el sentido de la vida, sino que vienen momentos de tristeza, de miedo, de dolor, porque experimentan persecución, porque experimentan acosos, porque experimentan empujones, porque experimentan pobreza, porque experimentan escasez, porque experimentan durante todo este tiempo un desierto, porque quizás no han aprendido a manejar la forma de vida que Dios quiere que llevemos y la forma de vida a la que Dios nos está llevando a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir algo con ustedes que esté en la palabra de Dios. Y quiero hacer uso de lo que dice la Biblia. El Salmo 1 es el libro de muchas enseñanzas, al igual que los demás libros de la Biblia. Pero el Salmo 1 tiene una connotación preponderante, una connotación especial, una connotación espectacular para la vida de un cristiano. Es la forma en la que Dios quiere y a la que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, a todos nosotros, a un independiente de. Hoy día nos sentamos o no nos sentamos como se solía hacer antes, que podíamos sentarnos en las puertas de las casas, que podíamos sentarnos en familia, reunirnos para ver, para mirar, para escuchar, para atender, para conversar. Hoy están las redes sociales. Hoy está el internet que nos lleva a experimentar muchas cosas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Es algo que ha calado en mi vida. Es algo que está llenando mi corazón cada día. Es algo a lo que cada día, cada noche voy a darle vueltas a la palabra de Dios para poderme alimentar, para poder entender lo que Dios quiere de mí hoy para mañana. Aunque el mañana sea de Dios, Dios quiere que el día de mañana para mí sea mejor que hoy. Y para eso tengo que prepararme hoy. Entonces dice la palabra de Dios así, en el Salmo, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Por allá en unos apartes de la Biblia
En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 8, dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Cuando en el Salmo no dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero, ¿cuál es la delicia? Como que para muchos el estudiar la palabra de Dios, el adentrarse en los secretos de Dios a través de la palabra de Dios, no es una delicia. Porque para muchos el meterse en la palabra de Dios puede ser cargoso para muchos. Hablaba en estos días con alguien y en la conversación salió a relucir de que yo le dije que por qué no estudiaba la Biblia. Me dijo que no, que en la casa de ella siempre le decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Y usted no sabe lo deleitoso, lo delicioso, lo sabroso, lo rico que es vivir estudiando la palabra del Señor. Cuando tú te metes a vivir según la palabra de Dios, cuando te adentras a la palabra de Dios, no tienes queja de tu vida, no tienes quejas del mundo. No escuchas otra voz, sino que escuchas la voz de Dios. Una vez, un conferencista tenía que ir a una ciudad a dictar una conferencia muy especial. Y llegó a esa ciudad, se bajó en el hotel tranquilo y se fue a la hora señalada al lugar de la conferencia. Siempre imaginándose un auditorio lleno de una gente de una capacidad intelectual espectacular. Iba preparado para aquello y llevaba todo su material didáctico para tratar de hacer más amena la conferencia que iba a dictar. Y empezó aquel señor en ese lugar su conferencia y analizaba por cada lugar el rostro de la gente en la medida que él iba hablando. En uno de esos momentos abrió el bolso y sacó una mandarina, la descascaró y empezó a arrancarle rodajas a la mandarina y se empezó a comer la mandarina. Y a lo lejos había una persona con los ojos desorbitados, viendo que el hombre estaba dictando su conferencia, pero también estaba comiendo. Y él le pregunta a esa persona, esta mandarina, ¿cómo me dice usted que está? ¿Está dulce o está ácida? La persona, con un rostro y con una forma de alzó los hombros, como que, no sé. Y lo único que le esbozó al decir fue, esa mandarina, el único que sabe cómo está esa mandarina, si está dulce o está ácida, es usted que se la está comiendo. El único que sabe el estado de esa fruta es usted que se la está comiendo. Usted sabe si está dulce o está ácida. El tipo no le repeló nada, sino que le dijo, bien has dicho. Y eso es lo que pasa con la vida del cristiano cuando no entra la palabra de Dios. No sabe qué hacer. No sabe cómo hacer. No sabe cómo caminar en el mundo. No sabe cuáles van a ser los frutos de su día mañana. No sabe cómo va a ser la noche. Vive desorientado. Vive pensando en los momentos de tristeza únicamente, porque la palabra de Dios no es deleite para él. Y se sienta pues a cuestionar los resultados de su vida y siempre busca como chivo expiatorio a quien buscarle, a echarle las culpas de lo que está sucediendo en ese momento, de lo que puede estar pasando, de lo que puede estar viviendo. Pero resulta que él le pregunta si estaba dulce o estaba ácida y el muchacho le respondió, el único que sabe si esa mandarina está dulce o está ácida es usted mismo que se le está comiendo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué digo? ¿Qué viene para mí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me va a pasar? Entra la palabra de Dios. Métase a estudiar la palabra de Dios. Métase a escudriñar las escrituras como dicen los evangelios, porque en ellos parece que en ella tenéis la vida eterna.
Como dicen los evangelios, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuándo es un deleite para mí el estudiar la palabra de Dios? ¿Cuándo es un deleite para mí el escudriñar la palabra de Dios? Este es el alimento de mayor gusto sobre la tierra. Este es el alimento mejor preparado con los mejores condimentos, la mejor sazón. Preparado este alimento por el mejor chef, por el mejor cocinero del mundo. El que le pone el sabor a tu vida. El que te dice qué va a suceder, cómo te va a suceder. Pero es en el momento en que tú te metas en la palabra de Dios. Las cosas en el mundo no son al azar, no son por suerte. Es algo que ya Dios dijo que iba a suceder en tu vida. Es algo que Dios dijo que iba a pasar en ti. Pero una de las cosas que Dios quiere y que Dios siempre ha planteado es como dice el versículo 1 del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ese es el común de hoy en el ser humano. Ese es el común de hoy en el ser humano. El ser humano por lo general está pensando a ver quién tropieza y cae para caerle encima. Y le recuerdo algo. No de todo árbol caído se puede hacer leña. No de todo árbol caído se puede hacer leña. Y sigue diciendo la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando tú quieras dejar de sufrir, cuando tú quieras dejar de vivir padeciendo, de vivir triste, cuando tú quieras dejar de vivir amargado, cuando tú quieras dejar que en tu corazón no exista ni la ira, ni la amargura, ni el odio, ni el rencor, ni el resentimiento, tienes que estudiar la Biblia. Tienes que buscar y escudriñar la palabra de Dios. Cuando tú pienses dejar de criticar y de murmurar, es cuando ya te hayas metido en la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a hacer? Una sola cosita esencial, dice el Señor. Cuando tú te deleites en la palabra del Señor, cuando tú trates y busques las maneras de escudriñar la palabra de Dios, cuando tú te levantes temprano a oír la voz de Dios a través de su palabra, cuando tú te levantas temprano a hablarle a Dios de lo que tú quieres para tu vida en ese día, no de lo que te pasó ayer, del ayer tuyo se encargó Dios y no se acuerda más de nada. Dios está interesado en hacer el bien a tu vida hoy. Es hoy, prepárate hoy, que mañana vas a recoger el fruto de lo que estés haciendo hoy. Recuerda lo que decía Pablo en el libro de Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy siembra, mañana vas a cosechar. Hoy siembra, mañana vas a cosechar. Pero ¿cómo lo haces? Cuando tú te metas, cuando tú entres a deleitarte en la palabra del Señor. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Así será la vida de aquel que siempre, del que permanece, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que os queráis y os será hecho. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, porque hay un deleite. Porque hay un deleite en tu vida de escudriñar, de examinar, de ahondar más en ella, de ir a lo profundo de la palabra de Dios para que tu vida cada día sea como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Cuando tú no vas a la Biblia, cuando tu esposa te hace una pregunta o cuando tus hijos te hacen una pregunta y no tienes nada que responder, no hay fruto en tu vida. Porque tu vida puede estar reseca, porque tu vida puede ser un desierto, porque no tienes palabra de Dios para hablar con tu esposa, porque no tienes palabra de Dios para hablar con tus hijos. Y la respuesta tuya puede ser una respuesta grotesca.
una respuesta de altanería, una respuesta de groserías, porque no vas a deleitarte a la palabra del Señor. Por eso tu mundo es un mundo encerrado, por eso tu mundo es un mundo mezquino, por eso tu mundo es un mundo egoísta, porque no tienes que dar. No hay nada en tu corazón. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú no tienes una buena respuesta para tu esposa, para tus hijos, para cualquier persona que en el momento te preguntare, es porque no tienes palabra de Dios. Y es el momento que tú tienes que entrar a estudiar la Biblia. Estos tiempos de confinamiento en el que estamos, en el que César nos ha metido, es tiempo para estudiar la Biblia. Es tiempo para descubrir qué hago yo en esta tierra. Es tiempo para descubrir quién soy yo para Dios. Es tiempo para descubrir quién es Dios para mí. Es tiempo para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí en estos momentos de cuarentena, de pandemia, en estos momentos de tristeza, donde el mundo está encerrado y no tiene la manera de salir a correr. Porque si tuviese que salir corriendo, ya en las casas no había nadie. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y mire las especificaciones. Miren los resultados de un árbol cuando está plantado junto a corrientes de agua. O sea, cuando tú y yo estamos en la orilla de la palabra del Señor, cuando tú y yo estamos en la presencia de Dios a través de su palabra, tenemos que dar este resultado. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Que da su fruto en su tiempo y no da fruto malo. Porque dice la Biblia que el buen árbol da frutos buenos y que el árbol malo da frutos malos. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos, dice el Señor, porque por su fruto los conoceréis. Y de acuerdo a la actitud de tu respuesta, el mundo puede entender quién eres tú. De acuerdo a la respuesta que tú des por lo que hay en tu corazón. Por haber estado en lo secreto con Dios, por haber estado en la presencia del Señor, tu respuesta va a ser la más óptima. Va a ser la respuesta de mejor actitud en el ser humano, que te va a llevar a que la gente pueda decir verdaderamente, este es uno de ellos, como dijeron de Pedro, porque hablaba como Jesús, vestía como Jesús y caminaba como caminaban ellos. Se había contagiado porque estaba cerquita de la fuente, porque permanecía al lado de la fuente. Y es lo mismo cuando tú y yo permanecemos cerquita en la fuente de la palabra del Señor, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando tú te metes en la palabra de Dios es como aquel árbol. Por eso muchos tendrán que decir de ti como aquel proverbio chino, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y no puede dar sombra un árbol que está sin hoja, un árbol deshojado. No puede dar sombra un árbol que esté seco, porque lo más probable es que el viento corte una rama y le caiga en la cabeza. Pero cuando un árbol es plantado junto a corrientes de agua, dice la Biblia que su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Y ese es el tiempo en el que cuando tú y yo estamos en la palabra de Dios, podemos ir y estar, y el que se acerque a nosotros va a encontrar respuesta para su vida, porque tú tienes la manera de dar el fruto que esa persona necesita. Y eso es lo que sucede, que cuando tú te acerques al Señor, cuando tú te metas, te adentres a la palabra del Señor, vas a dar fruto. Y en tu hogar van a experimentar los frutos del Espíritu Santo, porque en tu vida va a haber gozo, va a haber paz. Vas a tener templanza de decirle a lo que sí tienes que decirle sí, le dices que sí, y a lo que no le vas a decir que no. Va a haber amor en tu vida, va a haber perdón, va a haber todo los frutos del Espíritu Santo. Y termina diciendo, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Ya no es Dios el que te va a hacer prosperar. Como dice Josué 1:8,
Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Ya la respuesta está en ti, la solución la tienes tú. Ya Dios te dio los parámetros, Dios te ha dado las coordenadas, Dios nos ha dado la forma de ver y de hacer, de poder ver los frutos de Dios en nuestras vidas. Ya Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo, entregó a su Hijo, por ti y por mí, para que tú y yo hoy viéramos la gloria de Dios. Querida familia, yo quiero invitarle a orar en esta noche. Quiero invitarlos a que entremos en un tiempo de oración. Que cada día te acerques a la presencia del Señor, que cada mañana te levantes a estudiar la Biblia para que escuches la voz de Dios, y así vas a ser, como dice la palabra de Dios en el Salmo 1, como árbol plantado junto a corriente de agua. Darás buen fruto en tu casa. En tu casa experimentarán el fresco, el sombrío de ese árbol. Estarán en el lugar esperando que caiga el fruto que tú vas a producir. Por eso te invito a que oremos, a que le demos gracias al Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento y que levantes tu corazón al Señor. Que comiences a darle gracias a Dios, que lo bendigas, que le des la gloria y la honra. Que reconozcas que necesitas de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Recuerda que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Métete en la presencia del Señor y verás que mañana tu día va a ser mejor. Querida familia, buenas noches. Solo quiero pedirle a Dios desde aquí. Quiero clamarle al Señor. Y sé que Él me está escuchando en este momento. Decirle a Dios que le bendiga. Decirle a Dios que abra los cielos sobre tu vida. Decirle a Dios que derrame la unción fresca de su Espíritu sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada uno de ustedes. Decirle a Dios en este momento que bendiga al dador alegre, que bendiga a aquel o aquella que ha dispuesto su corazón para devolverle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y le pido a Dios que bendiga su casa, que bendiga su entrar, su salir, que bendiga su nevera, su canasta, su granero, que bendiga el fruto de su trabajo, que bendiga el fruto del trabajo de sus manos. Que lo bendiga en el acostar, en el reposar y en el levantar. Que Dios bendiga su hogar y su familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos estamos viendo. Pronto tienen una sorpresa que viene del Señor y estaremos llegando a cada hogar. Buenas noches. Dios les bendiga.